somos, nos movemos y existimos, amadísimo Señor. Ilumina nuestro entendimiento, alma, espíritu y pensamiento para llevar a cabo tu obra bendita en nuestras vidas. Nuestra Madre María Santísima, en tu regazo custodia nos intercede, Santa Madre de Dios, para llevar a cabo la obra de nuestro Padre y bondadoso Dios en nuestras vidas. Santos de Dios, intercedan por nosotros ante la Divina Trinidad. San Buenaventura, santos doctores de la Iglesia, intercedan por nosotros ante la Santísima Trinidad, por siempre y para siempre. En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijos, pues sean bienvenidos. Vamos a continuar. Doy un breve resumen en 5 minutitos del proceso que hemos estado llevando. Primeramente, saber y entender que es importante la clarificación antropológica. Es decir, hay que saber desde qué ser humano vamos a estar siempre partiendo, desde qué ser humano vamos a estar siempre hablando, desde dónde vamos a ir viéndonos. ¿Sale? Voy a pedirles que no escriban tranquilamente esto, todo esto, digamos, lo vamos a pasar a ustedes, así que no se preocupen tanto, porque lo que importa es la esencia, por así decirlo, ¿no? De la formación. Entonces, trabajamos en un primer momento desde qué ser humano vamos a estar trabajando, desde dónde vamos a estar partiendo. Y decíamos que es importante, entonces, desde un servidor, por supuesto, se los comparto, es importante el abordaje de la famosa antropología hebrea, esa clarificación siempre. Si ese mundo no está claro en mi vida, por más situaciones que queramos caminar en torno a la fe, me voy a confundir en el camino. Entonces, de ahí la importancia de la famosa antropología hebrea. Desde ahí pasamos todos los ejemplos de varios de los teólogos, ¿verdad? Y también las citas bíblicas donde se nos marcaba eso. Perfecto. Es importante ver al hombre, alma, cuerpo y espíritu, y por supuesto corazón, y saber que esto todos los días siempre va a estar, digamos, caminando pues en nuestras vidas. Les vuelvo a repetir, si no hay una clarificación antropológica de mi persona, muchas veces vamos a estar pseudo diagnosticando situaciones, por ejemplo, espirituales, por ejemplo, que no son. Por eso tenemos que entender muy bien esto. Es muy importante entender bien toda la antropología, todo mi ser antropológico profundamente, si no a veces no voy a saber en dónde está tal o cual situación en torno a la fe misma que estoy viviendo. Perfecto. Nos pasábamos de ahí, mis hijos, nos pasábamos a la teología del don con Hans Urs von Balthasar, con Baltasar. Y decíamos que de las múltiples situaciones que él va rescatando, es importante entender esto. El don, los dones y carismas, todo ese mundo hermoso que son la gracia de Dios, todo parte primeramente, es digamos, la primera referencia más profunda que tenemos es la Santísima Trinidad. Dios mismo se ha autodonado en el Hijo a través del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué es posible, Padre? ¿Por qué es posible el don de sabiduría, el don de profecía, el don de la ciencia, el don de fortaleza? ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha hecho todo en nuestro Señor Jesucristo, se ha encarnado. Toda la gracia divina y santa, primeramente Dios Padre se ha hecho uno entre nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dicho, vean, yo me hago uno entre ustedes, entonces yo convivo con ustedes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él convive con nosotros, está con nosotros. Después es tiempo de regresar, ¿verdad? Ok, al Hijo, pero nos deja al Espíritu Santo, quien nos sigue enseñando, quien nos sigue, vamos caminando, una vez más, ¿no? Quien sigue con nosotros, enseñándonos el camino, el sendero para Dios. Entonces, importante saber esto, importante es entender esto, ¿vale? Entonces, Baltasar dice, la teología del don tenemos que ir hasta la Santísima Trinidad. Así.
desde allá tenemos que partir. Y quiere decir que Dios se da de manera gratuita, gratuita. Aquella persona que esté, claro que estamos hablando de una formación en gran medida para el grupo de renovación carismática, pero no solamente esto, sino es el movimiento de toda la iglesia. Quien nos mueve es el Espíritu Santo. A toda la iglesia la mueve el Espíritu Santo. Por eso mismo es lógico importante que esta formación es para todos entonces, ¿verdad? Todo se mueve digamos, desde el Espíritu Santo. Entonces, pues tenemos que saber paladear las gracias que el Espíritu Santo da a nuestra iglesia. Y todos somos la iglesia. Perfecto. Entonces es importante entender esto. Entonces decimos que nosotros vamos a partir dones y carismas y todas las gracias de Dios, porque es Dios primero quien lo ha dado, Él se ha autodonado de manera gratuita, me refiero, como decía Baltasar, el día en que el amor se vuelve trueque o se presenta como trueque, deja de ser don, deja de ser amor. Decíamos entonces, la profundidad de esto, decíamos que Baltasar dice, el amor tiene que ser siempre la plataforma, el sendero de todo don, de todo carisma, de toda gracia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que decir que si queremos entender los caminos de Dios, mis hijos, tiene que ser gratuidad, gratuidad. Te amo por la libertad misma de amarte. ¿Ok? Nos amamos en el camino de Dios por la libertad misma, por la gratuidad de amarnos. Y entonces allí se están cocinando, por así decir, todos los dones y carismas. Gratuidad, gratuidad, gratuidad. Porque el día que uno lo vive como un trueque o algo similar, ya no podríamos estar hablando de las gracias de Dios, porque ya habrá manipulación personal o interés personal. Entonces, esto es gratuidad, totalmente gratuidad en todas las manifestaciones. ¿Sale, mis hijos? Entonces, todo esto lo estábamos hablando, pero también llegábamos al momento en donde finalmente dice Baltasar, y ya algo muy hermoso y muy profundo, dice, si nuestro Señor Jesucristo le responde a Dios, si nuestro Señor Jesucristo le responde a Dios, okay, si Él le dice, Padre, si puedes, haz que pase de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es porque nuestro Padre Dios ya le pidió primeramente a Él. Ya le pidió primeramente a Él. Entonces nuestro Padre Dios es primeramente, aquí viene hermosísimo esto, nuestro Padre Dios ya, Él le pidió, o sea, él primeramente le pidió. ¿Qué le pidió, Padre? Precisamente entregar la vida por nosotros. Por eso Él va a decir, Padre, si puedes, haz que pase de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque yo sé que tu voluntad es la salvación de mis hermanos. Yo sé que pero Padre, esto es muy pesado para mí. O sea, lo que estoy viviendo como verdadero hombre es muy pesado para mí. Tengo miedo. Me quieren matar. Entonces, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces estamos hablando ahí entonces que precisamente en ese momento es la voluntad de Dios, la salvación nuestra. Entonces todo es gratuidad, todo absolutamente tiene que ver con don de Dios, con gratuidad de Dios en todos los sentidos. Pero qué cosa más linda, dice sí, Bonspire, dice, pero qué hermoso es que Dios le conceda, qué hermoso es que Dios le conceda, o sea, que Dios le dé la concesión, o sea, como diciendo, de responder como Él quiera al día de mañana. Y mis hijos, esta es la pureza, esta es de las purezas más lindas del amor. Esto es lo más hermoso, quizá el día que Dios nos llame, esto va a ser lo más importante delante de Dios.
Es decir, Él me concedió la libertad de yo responderle como yo le quiera responder. Él me dio la libertad de que yo le respondiera en la vida. Entonces, la libertad de respuesta, la concesión, o sea, el tener la capacidad de decir, de responder en la libertad. En la libertad. Esta es una situación linda, hermosa y profunda. Me refiero, nadie me quita la vida, la doy. Tengo poder para darla como para volverla, sí, a retomar. Que hablábamos en estos días, gracias a Dios, que sí, que un grupo, lógico, se cumplió 5 años, ¿verdad? Aunque de la Estrella de la Cruz, como hoy vamos a Juan de la Cruz, sí, ya son 50 años, lo que sea. Pero detrás de todo eso hay una donación de vida. Y hay mucho camino, y hay muchas lágrimas, y muchas confusiones, y muchos retos, y muchos dimes y diretes, porque es la fe misma. Y esto es el caminar de la fe. Nadie me quita la vida, la doy. Los dones y carismas como gracias de Dios siempre tienen que verse en gratuidad. No es nada propio en ningún sentido, en ningún aspecto. Todo le pertenece a Dios con todo lo que eso implica. Bueno, entonces todo esto hablábamos, mis hijos, entonces hablábamos qué hermoso que Dios nos conceda, que nos dé la concesión de la respuesta. O sea, Él nos presenta su proyecto para nosotros, pero nosotros le vamos a responder desde nuestra libertad misma. Entonces, pues hablábamos de todo este proyecto, todo este proceso y demás. ¿Ok? Entonces, y decíamos lo último, cerrábamos con esto. Por supuesto, entonces, nuestro Señor Jesucristo, en ese proceso, cuando le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir, Padre, todo lo que tú me has dado, te lo hecho entrego a ti. Tú me lo diste y yo te lo he entregado de esta manera. Pero aunque él todavía no sepa muy bien todo el proceso. ¿Por qué, Padre? Decíamos una vez anterior, ¿por qué? Porque hemos de leer su vida como un proceso también donde él mismo va creciendo, donde él mismo va conociendo. Dice la palabra de Dios, fue creciendo delante de Dios y de los hombres. Fue creciendo, él mismo tuvo que ir creciendo, tuvo que ir, digamos, en sabiduría, dice, delante de Dios y de los hombres, ¿cierto? Es todo un proceso de vida. La fe es un crecimiento de las dos partes, de mi campo humano y de mi campo espiritual todos los días. Si no crezco en mi campo humano, o que es lo que hablábamos la vez anterior, ¿no? Entonces no puedo crecer espiritualmente hablando. ¿Sí? Lo que no es, de hecho, asumido, no es redimido. ¿Ok? Lo que no es asumido, no es redimido. Si no se asume una condición humana de algo, eso mañana me va a dar problemas en los caminos de fe. Porque decíamos, porque hay de repente situaciones a nivel, siempre situaciones en los grupos y todo esto, y por más que la persona quiera caminar, porque hay campos humanos que no ha resuelto. Y esto va haciendo siempre ruido en el camino de la fe, porque en las personas. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Perfecto, entonces estábamos con ello, estábamos terminando esta parte, precisamente aquí nos quedamos. Entonces, lógico en este momento. Y terminábamos con el bonum de la comunión del amor, es para los amantes el donum o la donación. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué el servicio a la iglesia? ¿Por qué el servicio a mis hermanos? ¿Por qué el servicio? Porque en el fondo está el bien hablando. El bien me está llamando. El bien me está llamando, ¿sí? a mi donación, tiempo, espacio y todo ese mundo y demás. ¿Sale? Entonces, cerrábamos aquí con este proceso y vamos a seguir entonces. Ahora, muy bien. Así, ambos, el Padre amante y el Hijo amante, son también obsequiados mediante esta comunión. Pero ahora bien, este obsequio no es, digamos, la suma
¿ok? Dice, ni tampoco la identidad resultante de su amor, sino un más inconcebible, perdón, un fruto. Como el Hijo es fruto del ser una sola carne, de la misma mujer, pues ya el amor divino y todo el que realmente se le asemeja es, como ya ha quedado dicho, exuberancia, porque la pura gratuidad de la bondad, ojo, la pura gratuidad de la bondad como tal se pone de manifiesto como el rostro último, o sea, o que presupone es el rostro de la divinidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos, todo esto, ¿qué es lo que quiere decir? En donde los dones y carismas, en donde las gracias de Dios, en donde todo ese mundo, mis hijos, finalmente todo ese mundo dado de Dios, con todo lo que eso implica, o sea, todo ese mundo finalmente, cuando nosotros vivimos estas intervenciones santas, ese es el rostro finalmente de la divinidad. Lo vuelvo a repetir. Cuando alguien está frente a nosotros como hermano en la comunidad, en donde gustemos y mandemos, y comenzamos nosotros, cuando comenzamos, cuando ya por así llamar, cuando Jesucristo ya por los mismos poros estamos, ya vamos, es que es el rostro de Dios el que vamos presentando. Vemos a un hermano que es muy misericordioso, que es caritativo, que es bondadoso, que es prudente, que es sabio, ahí hay algo, y nos jala, y nos jala. ¿Me explico? Y nos va jalando. ¿Por qué? Porque es el rostro. O sea, pone de manifiesto el rostro de la divinidad cuando vive la gratuidad de la bondad como tal. Entonces, ¿están las gracias de Dios? Sí. Pero nosotros cuando presentamos a Dios, ¿me explico? Cuando entonces en ese sentido, vamos a presentar, por así decirlo, el rostro de Dios, el rostro de la divinidad. Vean esta persona cómo ama, vean cómo perdona, vean cómo es prudente, vean cómo es sabio, vean cómo es misericordioso, vean. Entonces, nos jala la persona así. Entonces, si queremos nosotros entender las gracias de Dios, mis hijos, tenemos que ir por esos caminos siempre. ¿Ok? Entonces, vamos, aquí está. Ahora, esto es lo que sobreviene la famosa surprise a los vivientes, los sorprende. Y ello se debe a que estamos, esta frase me gustaría colóquenla en lo profundo de su corazón. Estamos en lo intemporal eterno. Estamos en lo intemporal eterno. Siempre nuevo. Ojo con esto. Sí, ojo con esto. Los micrófonos, los celulares, apaguen por favorito. Estamos en lo intemporal eterno. Siempre nuevo. Ojo con esto, mis hijos. Vamos a grabarnos esto en lo profundo de nuestro corazón. Estamos en lo intemporal eterno. Siempre nuevo. A que nunca se llega hasta el fondo del amor gratuito de padre e hijo. Pero vamos desde arriba, ¿eh? Estamos en lo intemporal eterno. La persona, el hermano, la hermana que se abre a la gracia de Dios, mis hijos. Por eso los santos van a decirlo, o sea, y por eso es todo el lenguaje bíblico. No pongan los ojos en lo pasajero, sino ya tengan puestos los ojos en el cielo, en los bienes del cielo. Nosotros, escuchemos mis hijos, nosotros, a ver si me captan esto que les quiero decir. Nosotros estamos llamados, mis hijos, estamos llamados a esto. A ver, lo voy a decir de dos, tres maneras, de dos, tres formas. ¿Por qué los santos han llegado a tales estados de vida? ¿Por qué? Porque ya han estado viviendo en lo intemporal eterno. Ya no se quedaron con lo ordinario de los dimes y diretes de las condiciones humanas, sino que lograron ir
Sí me explico. Lograron ir hasta donde ellos ni siquiera se imaginaban. Estar en lo intemporal eterno quiere decir, en este mundo vamos caminando, es un mundo ordinario que amamos y queremos, pero nuestra vida ya no están puestos mis ojos aquí, sino en Dios. Desde aquí, siempre pisando tierra, ojo, y siempre siendo realistas, siempre viviendo en la realidad, eso no se niega. Tenemos que estar pisando tierra, mis hijos, todo, siempre, pero me refiero, pero la determinación de mi existencia estará siempre en lo intemporal eterno. ¿Cómo se llamará esto, mis hijos? Santidad. Santidad. Hijos, pongamos los ojos en lo intemporal eterno. La persona que está abierta a los dones y carismas, cuando su corazón le dice sí al Señor, comienza a vivir estos detalles, mis hijos. Comienza él o ella a vivir de esto. Yo no los quiero, en el buen sentido de la palabra, que estén, vamos, pasivamente recibiendo una formación, no, sino que esto lo lleven y ya mañana, pasado mañana, que esto se vuelva vida con sus seres queridos y que lo crean y que lo hagamos vida y que esto se haga vida en cada ser humano, ¿sí? Entonces, yo me gustaría mucho que esto lo tatuáramos en lo profundo de nuestro corazón. Estamos en lo intemporal eterno. La frase esta que es muy linda, que dice siempre nuevo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a nuestra Madre María Santísima, Madre, yo todo lo hago nuevo. ¿Ya viste, Madre? Todo lo hago nuevo. Todo lo hago nuevo. Quiere decir, siempre el Espíritu siempre va a estar jalando. Por eso les llamo a ustedes los procesos formativos que ya tengamos. Es más, yo mismo, todo el proceso formativo que tengamos de todos los rubros y demás, siempre veamos el mar más adentro. Veamos siempre el mar más adentro de santificación. Todo es gracia, mis hijos. Todo es gracia. Absolutamente todo es gracia, todo. Tenemos que aprender a leer todo esto. Todo es gracia de Dios. Entonces, mis hijos, siempre nuevo. Les invito entonces a que no solamente la formación, por supuesto, sino el proceso de fe que vayamos teniendo en todos los rubros, todo lo que viene, que Dios eterno nos ayude, todas las tareas que vienen, tanto para Rectoría como para Renovación en general en todas las arquidiócesis de México, que todo sea una visión de lo intemporal eterno. Tengo que lanzarme hasta allá, Padre. Voy a lanzarme con la ayuda de Dios hasta allá. Y esto es la realidad. Pero no me tiene que detener esto. Tengo siempre que tener los ojos puestos en la santidad, Padre, de mi vida. Crecimiento, santidad de mi existencia en Dios. Entonces, más que una formación, que lo es mi propia convicción. O sea, quiero que, en nombre de Dios, que se despunten aquí los dones, los carismas, las gracias, la profecía, la revelación, que todo se despunte para la gloria de Dios. Ese es el sueño que yo tengo. Es decir, no solamente es el recibir, sino me refiero que ustedes sean los mismos también quienes vean que esto se va haciendo vida, ¿no? Los agentes de esta expresión de un Jesucristo vivo y que es real y que está vivo entre nosotros. Pero para eso necesitamos que estar formándonos, creer en esto y lanzarnos a la aventura que esto nos está indicando. ¿Sí me explico, hijos? No vengan solamente decir, no, pues la formación y pues ya. No. Esto lo tengo que traducir en mi vida. He de traducirlo esto en la vida. O sea, ¿cómo lo voy a llevar no solamente a los grupos, sino a mi propia experiencia de fe, Padre, y con mis seres queridos, todos los días? Entonces, les invito a esto, mis hijos, siempre nuevo, a que nunca llega, por eso, a que nunca llega hasta el fondo del amor gratuito de Padre e Hijo. Por eso les comparto. Hoy vimos, por ejemplo, hoy por ejemplo, vamos a San Buenaventura, ¿ok? Como doctor de la iglesia, hoy la liturgia nos recuerda, doctor de la iglesia, que es San Buenaventura.
¿Por qué doctor de la iglesia? ¿Por qué uno es doctor de la iglesia, padre? ¿Por qué se le llama doctor de la iglesia? Porque intentó colocar como, ¿sí?, las recetas para nosotros médicas para el alma, del espíritu para el alma. Nos quiso dejar la experiencia de Dios en los escritos de manera especial para nosotros verlos mañana. Y yo le llamo a esto la famosa ciencia del amor. Los dones y carismas, las gracias de Dios. Tengo que meterme aquí a decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo las gracias de Dios en mi existencia? ¿Cómo las estoy viviendo? O estoy así, pues ahí voy, no, pues no sé qué. No, ¿cómo las estoy viviendo las gracias, las intervenciones de Dios en mi vida? ¿Y por dónde voy a andar? ¿Y hacia dónde voy a ir? ¿Y cómo se va a crecer todo esto en la ciencia del amor diario, en la vida diaria? Dice, vamos, San Pablo, ¿no? Tenemos que dar razón de nuestra fe. Bueno, ¿cómo estoy dando razón de mi fe? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo, no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy dando razón de mi fe? Bueno, todo esto está aquí entonces. Fíjense que nunca llega hasta el fondo del amor gratuito de padre e hijo. Por eso los santos, les repito, van a llegar a donde van a llegar. ¿Por qué? Nunca se detuvieron, ¿eh? Y siempre había un camino, otro pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito de vencimiento personal. Y siempre fueron así viviendo. Mis hijos, sueño porque todo esto se encarne en sus vidas, familias y todo esto todos los días. Entonces, por eso dice entonces, la resultante unidad y fruto es con mayor razón lo gratuito. Lo gratuito. No vean, a ver, por amor de Dios, no vean un esfuerzo como una situación, ay, tengo que hacerlo. Ah, mis hijos. A mí cuando alguien me dice, sí, vamos, de mis superiores, padre, esto, dime y yo lo hago. Vamos, dígame, monseñor, dígame. Pero padre, ¿tiene tiempo? Lo hacemos, monseñor, lo hacemos. Usted dígame. A ver cómo lo hacemos. Me explico, o sea, me gustaría ver así gente. Oigan, hijos, no sé, ahí está de hecho proyecto, padre. Usted dígame, padre. Yo voy a ver cómo le hago. Me gustaría ver así corazones que digan, yo me la juego, padre. No sé cómo la hagamos, pero yo me la juego. Me explico. No, oigan esto. No, pues no sé. No, pues no sé si se pueda. No, pero no sé qué. No, necesitamos gente así. Venga, padre. Y nos podemos equivocar, ¿eh? Pero ya nos aventamos. Como dice el Santo Padre, ¿no? Yo prefiero una iglesia que dice, exactamente accidentada, dice él. ¿Sí? A que estoy lógico, acá encerrada, lógico que esté acá apestándose. Yo quiero una iglesia que se accidente, lógico, pero porque salió y luchó afuera. ¿Sí, mis hijos? Entonces todo esto lo necesitamos todo esto. ¿Sale? Pero, oigan, hijos, para acá, vamos a hacer esto. No, pues, no puedo. Acá, cuya. No, pues quién sabe. Acá y acá. No, pues es lo mismo. Bueno, pues vamos a trabajar con quien quiera trabajar. Vamos a echarle ganas con quien quiera echarle ganas. ¿Sí me explico? Y el reino de Dios no se detiene por nadie. Sigue. Entonces, mis hijos, es un llamado a esto. Por eso los santos van a ir todo esto. Ellos lo van a entender. Cuando Santa Teresa de Calcuta, cuando le preguntaba, el vamos reportero sí le preguntaba, le decía, madre, le decía madre, ¿y cómo hizo lo que hizo? Dice, yo no sé. Yo le dije al Señor, tú me metes, tú me sacas. Entonces me dijo, pues así con la confianza en Dios, ¿cierto? Entonces, hasta el fondo del amor gratuito, entonces, por eso la resultante unidad y fruto es con mayor razón lo gratuito, que como tal ilumina, sondea. Primera de Corintios 2:10, mis hijos, lo insondable siempre más profundo del amor renunciante de padre e hijo. Queremos seguir al Señor, mis hijos, tenemos que renunciar kilómetros, millas a nosotros mismos. Tenemos que salir de nuestras propias comodidades y conforts. Tenemos que salir de muchísimas situaciones internas.
Tenemos que salir de muchísimos encadenamientos psicológicos, afectivos, emotivos, miedos y temores y cuánta cosa más. Sí, o que recordemos la parábola de los talentos. De los talentos. Dice muy claramente la parábola de los talentos. Muy claramente lo dice. Les dio según su capacidad. Le da 3, le da 2, le da 1. ¿Ok? Sí, el de 3. Señor, tú me diste 3, aquí tienes 3. Siervo bueno y fiel. Señor, tú me diste 2, aquí tienes 2. Siervo bueno y fiel. Pero al que solamente le pedía 1, le dio 1, según su capacidad. No, pues yo tuve miedo. Más aparte tú eres alguien que es duro. Más aparte tú eres duro, más aparte pues tú Dios, pides lo que no has trabajado. Ojo con esto, mis hijos. Yo me pongo a pensar entre todos ustedes, entre todos los que me están escuchando. ¿Cuántos dones, carismas, potencialidad del Espíritu no está? ¿Y cuánto me refiero? Pues después. O no, o ahí se va. O ahí se va. O no, pues es que lo mismo. ¿Cuántas veces tendríamos que aprender a leer todo ese mundo en nuestras vidas, mis hijos? Tendríamos y tenemos que aprender a leer esto. Ojo, yo también como asesor pude brillar. No, pues ahí está así, no, pues ahí está así, no, pues ahí caminamos. No, ¿qué? Tengo una obligación con Dios. Y llegando allá arriba, a ver, pásale, Cándido, ¿no? Te di 3 o te di 5, a ver cómo me respondiste. No, mira, señor, pues que yo sí pude, pero es que fíjate que Juanito Pérez, fíjate que mi papá, a ver, Cándido, ¿cómo me respondiste en esto? Mis hijos, es esto lindo, ¿no? Que como tal ilumina, sondea lo insondable, siempre más profundo del amor renunciante de padre e hijo. Si esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo en referencia a nuestro Padre y viceversa, lo tenemos que hacer todos los días. Tenemos que aprender a leer mis propias renuncias todos los días. Tenemos que aprender a leer mis propias renuncias. Tenemos que aprender a renunciar a muchísimas situaciones personales que tenemos adentro, pero muchísimas, kilómetros, toneladas, para poder encontrarnos en verdad con lo que Dios nos está marcando, con lo que Dios nos está diciendo. Lo insondable siempre más profundo, aunque todo, fíjense qué cosa tan linda, aunque todo está otorgado en la palabra, con mayúscula por supuesto, y esta se debe absolutamente al Padre, en la eterna obediencia hasta la muerte. El que habla y la palabra que el Padre oye encierran eternas sorpresas mutuas. Qué cosa tan linda, vida que brota eternamente nueva, siempre joven, aunque pues sabemos que manso y humilde de corazón, pero qué lindo es que el Hijo siempre le sorprenda al Padre. Yo sé que es mi Hijo, yo sé que me va a obedecer, pero qué lindo que en la disposición siempre me sorprenda a mi Hijo, con algo siempre nuevo. Qué padre es el amor siempre nuevo. Es más, los esposos, mismos los esposos. Qué padre los esposos, qué padre. Ok, vamos esposo, siempre sorprende a tu esposa, viceversa, caramba. Sorpréndanse en el amor todos los días. Imagínense esto, mis hijos, todos los días. Lleven esto a la vida, por eso digo, llévenlo a la vida diaria. Ok, esposo, hoy te preparé los chilaquilitos que te gustan, esposo, mira, qué padre. Y esposa, hoy te traje una florecita, mira, hace 5 años que no tenía una flor, caramba. Por así decir algo, caramba. Entonces todo este mundo todos los días tiene que autodonarse, mis hijos. Esto es autodonación todos los días, me explico. Aquí están los dones hablando. Los dones, los carismas, las gracias de Dios están hablándonos en todo esto. Por eso dice, ¿no? Que brota eternamente nueva, siempre joven. Aunque Dios Padre sepa la disponibilidad de Dios Hijo, aunque sepa la disponibilidad de nuestro Señor Jesucristo,
Pero qué linda es la sorpresa que siempre, así como padre a hijo, como hijo a padre, qué hermoso sorprendernos siempre en el amor. Qué hermoso es sorprendernos en el amor, o sea, en la gratuidad del amor. Hijos, sorpréndanme, sorprendan a Dios. Sorprendamos a Dios todos los días con algo nuevo. Padre, hoy me voy a vencer en esto. Padre, hoy voy a luchar en esto nuevo. Padre, hoy en esto voy a doblar rodilla. Padre, bendito sea Dios, mis hijos. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Qué hermoso es ver los dones y carismas desde aquí, mis hijos. Desde aquí. Porque si no, son otras cosas. Pero no como esencia misma. Espíritu de la palabra, en el que la palabra calla. Qué hermoso. La palabra calla en el Padre y en la verdad del amor divino. ¿Por qué la palabra calla? ¿Por qué? El verbo, pues la palabra, ¿por qué? Porque muchas veces solamente le va a tocar como de hecho obedecer, por así decirlo. Y el hijo pues calla muchas veces, solamente obedece en sentido. Si ven ustedes vamos hermoso del amor, en el buen sentido de la palabra, ¿cuántas veces, esposo, callas, pero callas por amor, no por otra cosa? ¿Cuántas veces, esposa, callas? ¿Cuántas veces debemos callar? Ojo, bien entendido este verbo, callar para saber esperar muchas veces o simplemente escuchar, ¿ok? A quien tengo frente de mí. Solamente escuchar para a quien tengo frente de mí solamente. Tan solo escuchar. ¿Cuántas veces? Entonces, mis hijos, es hermoso cómo vemos al hijo, que muchas veces, ¿qué pasa? El hijo calla y solamente hace lo que nuestro Padre Eterno, Él vislumbra, discierne en su vida divina, que el Padre le está pidiendo en el camino. ¿Cuántas veces calla? Entonces, y el Espíritu del Padre en el que quien habla libera su palabra, sí, la despacha a la separación de la muerte y en el que Dios mismo se comunica. Espíritu en mayúscula, que procede del Padre y del Hijo, ¿cierto? Pero no es el que habla como tal ni la palabra como tal, más bien la plenitud positiva de su silencio, aliento del Padre en la palabra. Claro, son muchos términos teológicos, pero aquí lo que quiere decir es lógico lo siguiente. Dios lo sabe todo, Dios lo entiende todo. El verbo que se hizo carne entre nosotros es la palabra misma de Dios, sí, pero también es cierto que ese mismo verbo muchas veces calla ante la obediencia de Dios y simplemente Él obedece el camino del amor por gratuidad y por nosotros ante la salvación de Dios. Y entonces vendrá el Espíritu Santo quien nos irá enseñando todo este sendero del amor. Hijos, qué hermoso es la autodonación. Qué hermoso es la autodonación. Qué hermoso es saber decir, los dones y carismas de Dios se están dando en la gratuidad simple de mi existencia y de mi vida. Es más, por ejemplo, ahorita, ¿no? Mis hijos llegan a poner todos los sonidos y demás. Créanme, hasta en la preparación ya de sonido, ya está la donación. En la preparación para el canto, ya está la donación. En la preparación para la homilía, como les decía yo, ya está. En la preparación, ya está. En el servicio, ya está. Ok, en la obediencia, ya está. Todo esto tenemos que leerlo. Pese a su omnisciencia, o sea, que Dios todo lo sabe, todo conocimiento, pese a su omnisciencia, Dios ama de tal manera, qué cosa tan linda, Dios ama de tal manera que se deja siempre desbordar, qué cosa tan linda, que se deja siempre desbordar y sorprender por el amado. Pues lo que importa en la comunión eterna, es precisamente el amor, a cuyo servicio está también el saber. Lo repito,
Lo que importa en la comunión eterna es precisamente el amor, a cuyo servicio está también el saber. No hay amor. Les compartía en las primeras clases. Solamente el que escucha está capacitado para amar. Y este que está amando es el único que está capacitado para conocer. No te puedo conocer si no te amo. Y no te puedo amar si no te escucho. Escuchar, amar, conocer. Escuchar, amar, conocer. ¿Cómo queremos conocer a Dios? Tenemos que escucharle, amarlo. Entonces podremos decir, lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo. Aunque lo que importa en la comunión eterna es precisamente el amor, a cuyo servicio está también el saber. La verdadera sabiduría sabe. La verdadera sabiduría sabe. Lo demás puede ser información, pero no sabiduría. La verdadera sabiduría sabe bien. Sapiencia bendita, sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría sabe, ¿no? Qué a gustos está aquí, Señor. Hagamos 3 cosas. Sabe bien estar aquí. Sabe bien estar aquí. La verdadera sabiduría sabe. Sí. La verdadera sabiduría sabe. Ay Dios, 9. También. Tenemos 9. La verdadera sabiduría sabe. ¿Sale? Sabe. Solamente el que escucha está capacitado para amar y este a la vez para adquirir conocimiento. Gracias, Padre, porque esto lo has revelado a los sencillos, a los humildes, ¿cierto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero solamente aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. ¿Y cómo se lo da a conocer? Precisamente por el amor. Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo he estado con usted y todavía me dices que te muestra al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque los estoy amando. Cuando una persona está amándose con este calibre de amor teologal, allí está Dios por eso. Vean cómo se llevan, vean cómo se ayudan, vean cómo se soportan y se echan ánimo para caminar juntos. Allí está Dios. Porque allí está Dios. Donde 1 o 2 se reúnen, allí estoy yo. Vean cómo se aman. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Sin la unidad no es creíble el amor. Sin la unidad no es creíble el amor. ¿Cómo podemos hablar de amor en las divisiones? No se puede creer en el amor, solamente en la unidad. Entonces, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Dice Baltasar también aparte, dirá, solamente el amor es digno de fe. Solamente el amor es digno de fe. Entonces, a cuyo servicio está también el saber. La persona, por eso estamos hablando, los doctores de la iglesia, como estos ejemplos, pues para nosotros, verdaderamente podemos decir que saben, verdaderamente hay sabiduría en ellos, porque fueron personas que tradujeron al amor para nosotros, en algo del diario vivir. ¿Salen mis hijos? Bueno. Entonces, lo que importa en la comunión eterna
es precisamente el amor, una vez más, a cuyo servicio está también el saber. El saber. El amor, mis hijos, tenemos que dar razón del amor. Tenemos que dar razón del amor. ¿Sale? Pero con esto aún no se han dicho la última palabra. El fruto puro del amor que renuncia al propio ser. ¿Qué, Padre? A ver esto. Que renuncia al propio ser, no descansa como tal en un despojamiento, sino que en absoluta positividad del bien. Ahí va. Salgo de mí mismo. Salgo de mí mismo. Pero nadie me quita la vida, la doy. Tengo poder para darla como para volverla a recibir, dice el Señor. Mis hijos, el amor por eso no tiene ningún miedo. El amor no teme. Por eso el amor es para los valientes. Pues a veces duele. Ojo, el verdadero amor. Por eso duele. Porque es verdadero. Y la verdad nos quiere hacer libres. Y muchas veces le hemos llamado amor a tantas cosas. Y por eso es la formación. Para poder decir en dónde están los criterios del amor vivido. Y por eso en muchas ocasiones, es decir, en ese despojamiento de uno mismo. Por eso quien así lo ha visto y quien así lo ha vivido, mis hijos, jamás tendrá miedo. El amor jamás tiene miedo, porque es Dios mismo en medio de nosotros. ¿Okay? La misma muerte se le sometió al amor. Entonces tenemos que ir por esos rubros, por esos caminos. El despojamiento, sí, claro. ¿Ok? No descansa como tal en el despojamiento, sino que en la absoluta positividad del bien. El Espíritu Santo, qué cosa tan linda, no vacía desde el punto de vista filosófico. Ok, lo que quiere decir es lo siguiente. No es que no es que pierda yo mi ser, por así llamarle, y que yo me disuelva, ¿no? Y Cándido, ¿dónde está? No, sino que me encuentro en Dios. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces yo aprendo, mi ser se despoja. Por eso uno de los temas más lindos en torno a estos, vamos, detalles, es precisamente el famoso desapego de sí mismo. Ese es un tema muy lindo. Desapegarme de mí mismo, con todo lo que eso implica. El desapego. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ojo, entiendo toda mi condición humana, entiendo mi alma, no lo niego, pero todo eso queda bajo la luz del Espíritu Santo en mi vida. Yo entiendo mi condición humana. Si entendemos todos nuestros procesos humanos de cariño, de familia, entendemos todo ese mundo, sí, no lo negamos. Tenemos que vivir, pero decido despojarme. Hay un tema muy lindo y yo le llamo la pérdida de la propia autorreferencialidad. Lo repito, la pérdida de la propia autorreferencialidad en Dios. ¿Ok? Pérdida de la propia autorreferencialidad. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Qué hermoso es vivir la pérdida de la propia autorreferencialidad para que sea referido en Dios, para que Dios sea quien me dicte el camino y el sendero. Qué cosa tan linda, pérdida de la propia autorreferencialidad, capaz de salir de mí mismo. Señor, yo no sé, pero tú sí sabes y eso me basta. Llévame por ese camino, Señor, por ese sendero, aunque yo no entienda, pero tú sí sabes y eso es lo que importa. Entonces, mis hijos, más o menos, dejemos todo esto. Si el bien es previo a todo despojamiento del ser, no existe en el bien ninguna exinaticio, como diciendo, no es que el bien se aniquile, pues, y ni mucho menos. Ahora, sí, porque digamos que alguien puede decir, oye, padre, digo, padre,
pero si yo pierdo mi referencia, ¿dónde quedo? O lo que sea. Lo que pasa es que lo hermoso es que tu resignificación te la dé Dios. Que aprendas a resignificar tu existencia desde Dios, como Él quiere. Por eso les compartí al inicio, hijos, aunque sí recuerdan, yo les pido mucho, por eso les dije a todos, por favor, desmitologícense espiritualmente hablando, quítense mitos, quítense todo, para que sea Dios quien quiera guiarlos como Él quiere guiarlos, quiere indicarles como Él quiere indicarles. ¿Ok? Muchas veces tenemos escuelas de Juanito, Perenganito, y ok, no las queremos soltar. Atrévanse a soltarlas, porque Dios tiene algo propio, personal con ustedes y con todos nosotros. Atrévanse a quitarse todo lo que han aprendido en ese sentido, para que sea Dios quien les vaya enseñando lo que quiere que ustedes aprendan. Dice dice J. Valles, dejar a Dios ser Dios. Déjalo que sea Dios en tu vida, lo que Él quiera. Sí, no te cases con escuelas, Juanita, escuela perenganita, no. Ten tu propio criterio de fe a la luz del Espíritu Santo, personal, y camina. O sea, tomas ideas, sí, puedes tomar ideas sí, pero no determinación. No determinación. ¿Estamos, hijos? No determinación. Que no te determine. Entonces, mis hijos, no es que te vayas a, vamos, diluir allí, sino que te vas a encontrar en Dios. Entonces, esto lo que quiere decir aquí, ¿no? Entonces, en el sentido de una aniquilación del ser, ¿no? Si el bien no fuera más allá del despojamiento del ser, si se redujera completa y absolutamente a la autoentrega del ser, el término, pues, de la aniquilación del ser sería en la realidad absolutamente positiva. El ser se hundiría en la esencia. Son lenguaje filosófico. Lo que quiere decir es esto. Porque finalmente, cuando el ser humano, desde la fe, eres capaz de salir de ti mismo, perder tu propia referencia delante de Dios, vas a encontrar tu verdadero ser finalmente en Dios. Digamos que es lo que importa. No es que en el camino te pierdas de lo que sea, sino que te vas a encontrar verdaderamente en Dios. ¿Cuál es la referencia nuestra en diferencia a otras situaciones de otros grupos o religiones, lo que sea? Que nosotros no estamos, o sea, no buscamos el nirvana y el más allá, no, sino que estamos, nuestro ser es ser de relación, de comunión, de amor. ¿Me explico? Todo lo que nosotros estamos viviendo espiritualmente hablando es de comunión, de autoentrega, de servicio, de comunión, de amor. No es como de allá me pierdo en, no sé, en las energías, en la fuerza, no sé, no. Nuestra religión y nuestra manera de pensar a Dios es siempre en comunión. Salir de mí mismo para encontrarme contigo y tú conmigo, siempre es en comunión. Por eso duele. Porque muchas veces tengo que salir de mí mismo para encontrarme contigo, que piensas diferente, que crees diferente y todo esto. Pero ese es el riesgo del amor. Pero ese es el, vamos, riesgo del amor, finalmente. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, el bien no tiene su lugar junto al despojamiento. En el despojamiento de ser como don del amor se revela el necesario sentido del ser. En él se legitima dicho sentido por cuanto que es el éter, como el soplo, pues, del despojamiento, su elemento vital y el poder que lo alienta. Finalmente, lo que nos está moviendo, mis hijos, es el amor, es el aliento, es el soplo, es finalmente la gracia de Dios la que nos está moviendo y siempre va a ser referencia en torno a la gracia, también como misterio muchas veces en la vida. Bueno, entonces vamos a dejar 15 minutitos de preguntas, pero solamente vamos a ir al inicio ahorita. Ok, la siguiente, ok, vamos ya a diapositiva y ahí nos vamos a dejar. Me mandaron un correo para mandar toda la formación esta.
pero, pero creo que no me llegó, entonces para que volvamos de vuelta. Solamente quiero pasar a este bloque. Solamente vamos a pasar al siguiente bloque, al siguiente tema, 5 minutitos, para dejarlo comenzado. Y luego comenzamos con, sí, con las preguntas. Ok, René Laurentín, de él vamos a hablar ahorita, de él vamos a hablar en torno al carisma. Carisma, ¿dónde ese carisma estamos hablando? Entonces, al carisma en este caso. Carisma. Y vamos a quedarnos solamente ahí, pero voy a enunciarlo. ¿De dónde viene carisma? ¿De dónde viene carisma entonces? Ok. Carisma, todos los empleos del término proceden del Nuevo Testamento. O sea, el término en cuanto tal va a aparecer solamente en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ok, este teólogo, ok, Wambach, él va a conjeturar que la palabra ha sido probablemente acuñada por San Pablo. De hecho, de manera especial va a ser en las cartas paulinas donde vamos a tener este término, don y carisma, etc. Ok, a partir, fíjense con esto es genial. A partir del verbo charizomai, es agradar. Fíjense ya lo que está de fondo, A partir del verbo charizomai, que es agradar, y de charis, que es gracia. Ok, nos vamos a quedar con este detalle. Verbo charizomai, agradar, y charis, gracia. Qué a gusto estamos aquí, Señor. Hagamos 3 cosas. Cuando está la intervención del Espíritu, es agradable. ¿Cómo vive un alma que está confundida? Por eso lo estábamos compartiendo al inicio, hace ya 2, 3, 4 viernes. ¿Por qué? ¿Por qué una alma? ¿Por qué podemos decir, hijos, por qué poder decir que una alma, entonces, por qué poder decir que un alma, o por qué podemos decir muchas veces que el alma como que no está en gracia? Porque yo la veo, no es tanto cuanto el pecado, que lo es por supuesto, pero la persona no se siente bien, no se siente agradable. La vemos caída, la vemos con situaciones humanas que le están sobrepasando, la vemos cabizbaja, la vemos con rencor, la vemos con odio, la vemos con desilusión, la vemos. O nosotros mismos también, por supuesto. Vean ustedes hacia dónde está girando ya tan solo la palabra carisma, charis. O que charizomai, agradar. Y charis, gracia. ¿Cómo se sienten ustedes ahorita con lo que hemos hablado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente? Muy agradable. Ah, padre, con razón, se siente agradable. Charizomai. Cuando no está esta fusión de la gracia y que el corazón no la está abrazando, me siento dividido, me siento confundido psicológicamente hablando, con divisiones con mi hermano, con mi hermana, me siento dividido, me siento en pleito, me siento. Vale. Entonces ya desde ahí comenzamos con estos bloques, Harizomai, agradar. Es agradable. Qué agradable es estar en tus atrios, Señor. Qué agradable estar contigo. Qué agradable es estar en las cosas del Espíritu. Qué agradable es estar en tus terrenos, Señor, en tus atrios. Qué agradable es vivir contigo, Señor. En medio de mis dificultades humanas, pero qué padre estar contigo. Qué padre es estar contigo. Me agrada estar contigo. Es agradable. Y de Charis, gracia. Gracia. Gracia, fíjense ustedes. Gracia. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde? ¿Cómo podemos también engrasar la famosa gracia? ¿Cómo vive una persona? De hecho, el Santo Padre dirá, ¿no? Que hay dos, fíjense, hay 2 herramientas contra la maldad. ¿Cuáles son? La alegría
La alegría, porque la alegría que viene vamos, San Francisco de Asís, la alegría franciscana. Dirán, la alegría, 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 ¿no? La otra, hablar siempre bien de un hermano. Hablar siempre bien de un hermano. Eso es como para salir de los chismes y tantas cosas. Siempre hablar, siempre alabar a los hermanos. Hablar bien de los hermanos. El Santo Padre. Una vez hubo una convención, ¿no? Una convención de varios religiosos, ¿no? Entonces estaba así el señor obispo y vio una relación. Entonces venían varios, ¿no? Varios de las órdenes así, ¿no? Religiosas y todo. Y luego dijeron, este es un jesuita. ¿Por qué? Porque se ve que es un hombre de ciencia, se ve, pues vestimenta, lo que sea. Este es un franciscano. ¿Por qué? Porque le gusta comer bien. Por la alegría. Porque por la alegría franciscana. Entonces, mis hijos, ahí estamos, sale. Es agradable vivir en la gracia de Dios. Entonces, mis hijos, oigan, entonces, si nuestra alma, hay situaciones de, qué carita está el azúcar, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Quiere decir que, hay detalles que hemos de trabajar, mis hijos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ahora, sí tengamos misericordia de ello, pero hay que trabajarle, ¿no? ¿Qué carita está el azúcar, padrecito, no? O sea, hay que trabajar. ¿Sí me explico? Entonces, mis hijos, ahí estamos. Es agradable. Vivir bajo el soplo del Espíritu siempre será agradable. Vamos con esto a terminar con esta, ¿sí?, lámina. Y dice, sin embargo, la encontramos empleada en el sentido de regalo, don gratuito, ¿verdad? Según una variante del eclesiástico en 733. Ahora, la palabra aparece 17 veces, carisma aparece 17 veces, ¿ok? En el Nuevo Testamento, ¿ok? 14 en Carta a los Romanos y una, ahí, ok, o dos, y las tres restantes en textos de influencia paulina, ok, Timoteo, Pedro, etcétera, ¿no? El término se emplea en sentido general para designar los dones gratuitos de Dios. Perfecto. Diferencia entre don y carisma. Vamos. No hay, vamos a decirlo así. En San Pablo vamos a encontrar el término los dos términos simultáneamente hablando, ¿eh? No es que este es un don y este es un carisma, no. Sino que va a ir de ida y vuelta, los dos términos van a utilizarse, ¿ok, mis hijos? Punto número uno. Entonces, no es de que Pablo diga, este es un don y este es un carisma. No, señor. Los dos términos van a ir de ida y vuelta, siempre en las cartas paulinas. Padre, ¿cuál sería una diferencia? La diferencia es que ambos son regalos de Dios. La diferencia es que el don está allí dado por Dios, pero si no se pone en práctica, está ahí. Al momento en que se pone en práctica, se vuelve carisma, por eso carismático, de movimiento, de dinamis, de fuerza. Entonces, la diferencia central es, el don es decir, don y carisma lo mismo, pero es carisma cuando ya se volvió acción, o que de manera especial hacia el pueblo santo de Dios. Entonces, dones y carismas, si encontramos una diferencia precisa, es la puesta en práctica precisamente. El carisma se pone en práctica. Entonces podríamos decir que esta es una, digamos, de las diferencias, por así decirlo, más singulares. ¿Sale? Porque en San Pablo no vamos a encontrar, este es un don, este es un carisma. No, los dos se van a utilizar siempre de manera de ida y vuelta, los dos términos. ¿Ok? Diferencia. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento el término? 17 veces. De manera especial, van a estar marcadas en San Pablo, en las cartas paulinas de manera especial. ¿Ok? Ahora sí, qué a gusto se está aquí. Quiere decir, cuando hay haris, cuando hay gracia, cuando hay carisma, qué a gusto. Entonces, mis hijos, ahora sí ya lo entendemos. ¿Por qué muchas veces decimos,
El ambiente es pesado porque no se respira la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué se respira entonces? Hay mucha fisura humana. Hay mucha fisura humana en el ambiente. Claro que otras cosas vamos también más allá, ¿no? O sea, muchas veces me refiero pleitos fuertes internamente hablando. Entonces, el ambiente es muy pesado. Quiere decir que no se está abriendo el ambiente a la gracia de Dios. Pero si el ambiente es jovial, bonito, de compartir, de estar, de jugar, reír, apapacharnos, ánimo, levántate, camina, tú puedes, hermano, que a gusto se está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está marcando el sendero de la comunión y de la comunicación. El Santo Padre dijo, ¿no? El Santo Padre dijo, las estructuras pues ayudan, les ayudan, pero lo que más ayuda es el encuentro, es el encuentro. Por eso, mis hijos preciosos, por eso les digo yo, están por Zoom, pero quiero encontrarme con mis hijos de vez en cuando, ¿no? Quiero verlos, quiero saludarlos, quiero estar con ustedes, quiero apapacharlos, quiero darles una palmada, caramba. ¿Sí? O que sí me explico. Porque los aparatos, perdonen, los aparatos son fríos. ¿Sí me explico? Son fríos. Entonces, ¿cómo sé dónde está? ¿Cómo me explico? Por eso mismo es también la intención de decir, también quiero verlos, también quiero saludarlos. Bueno, eso y más, ¿no? Entonces, claro, y eso tendría que ser siempre. Entonces, sí me explico, los aparatos se vuelven fríos, entonces, o sea, muchas veces, claro que estamos, lógico, cuidándonos y todo, como cual debe ser, por supuesto, pero me refiero, siempre es importante el no perder la referencia de esto. Voy a encontrarme con mi hermano. Vamos, ¿sí? O sea, una horita vamos a encontrarnos hay un ratito, ¿no? Saludamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sale? Bueno, cerramos la diapositiva y abrimos 15 minutos para preguntas, mis hijos, por favor. Abrimos 15 minutitos para la pregunta. ¿Aquí no hay? Ok, acá está mi hijo, por favor. Acá, mi hijo quiere hablar. Pregunta, acá. Ahí viene el micrófono, mi hijo. Bueno, si San Pablo no hace la diferencia entre un don y carisma, si San Pablo no hace esa diferencia entre don y carisma, yo he leído que el don no es un don mientras no se pone al servicio del otro. ¿verdad? Y por eso se dice, bueno, que los que tienen el don o el carisma son como caricias de Dios para sus hermanos. Entonces, sí me causa un poco de confusión esta posición de que no hay una diferencia. Sí, hijo, no, porque las gracias de Dios, vamos a decirlo así, las gracias de Dios, aunque no se pongan en práctica, están ahí. Por eso, don de Dios, en este caso, los dones de Dios, aunque no se pongan en práctica, pero están esperando, digamos que a que se vamos, despunten, hijo. Fíjense qué lindo, las caricias de Dios siempre están. Las gracias de Dios siempre están, hijo. Ese no es el problema. El problema es la apertura del corazón a esas gracias. Por eso es la vida teologal. Por eso es la respuesta teologal. Entonces, ojo, las caricias de Dios, como dice mi hijo, por supuesto, vamos traducidas como gracia de Dios, mi hijo, siempre están, hijo. Este es el problema que estamos intentando aquí despertar. Es decir, las gracias siempre están. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y punto, y lo dice y todo esto, ¿no? El detalle está en que muchas veces la gracia, la intervención de Dios, así como va, muchas veces no encuentra respuesta en el corazón teologalmente hablando. O sea, no encuentra respuesta muchas veces. ¿Sí? No encuentra respuesta. Se cierra. ¿Sí? Se cierra a la gracia.
muchas veces. ¿Sí, mijo? Entonces, por eso digo, si le colocamos diferencia es puesta en práctica. Francisco Javier dice, podríamos encerrar toda la enseñanza de hoy en poner y entender y por supuesto llevarlo a la vida diaria, lo que dice en Filipenses 2, 1, 11, los mismos sentimientos de Cristo. Podemos decir que por ahí iría bastante, hijo, bastante de esta respuesta, o que sería el engarce, el engrane, la respuesta teologal de Romanos, de los Corintios 13. Ya la puesta en práctica de esto. Y también, claro que sí. Acá, mira. Bueno, nada más volviendo a lo que decía José sobre de ponerlos al servicio de los hermanos, o sea, yo creo que no se contradicen, ¿no? En todo caso, o sea, se está poniendo en práctica y se está poniendo al servicio de los Claro, hermanos. sí. O sea, tanto a lo mejor al ponerlo al servicio de los hermanos, pues también nosotros nos estamos beneficiando con ese don o con ese carisma. Claro. Por eso les comparto, si podemos trazar una diferencia, es la puesta en práctica, porque el don, o sea, vamos a decirlo así, la intervención de Dios siempre está la intervención de Dios. Esto es lo que siempre es importante entender, pero está la intervención de Dios, pero yo voy a decidir si esa intervención se vuelve carismática en mi vida, movimiento, salida de mí mismo, en fin, y seguir adelante. O está la gracia de Dios que me invita y me habla, y yo pues ahora sí, o mañana no, o así, o lo que sea. O sea, yo mismo voy respondiendo a ello. Por eso no se despuntan los carismas. Por eso no se despuntan, porque la gracia está, la intervención de Dios está al millón, potencia, lo que le sigue. Pero la situación es que muchas veces el corazón del ser humano no le respondemos. O sea, no le respondemos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí están los detalles en muchas ocasiones. Por favor. Padre, yo me voy a regresar, es que no me queda claro. Si Jesús vino con la promesa de salvación, entonces ¿por qué él no sabía cuando estaba en el huerto haciendo la oración que si era posible que pasara ese cáliz y que, bueno, ya me olvidó, pero ya se me olvidó pero Sí, yo mija. lo que a mí no me queda claro, si Jesús es Dios, ¿por qué no sabía a qué venía? Porque también es verdadero hombre, mija. O sea, es el único verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Si él lo hubiera sabido todo de cabo a rabo, pues yo voy a resucitar. Pues Dios me va a levantar. Pues entonces yo todo lo puedo. Cuando se habla de que ser verdadero hombre, o sea, que nos quede claro decir que él nos muestra y nos dice, yo los entiendo a ustedes. Si no tendríamos a un Dios, mija, muy lejano de nosotros. Yo soy Dios. Pero padre, yo estoy sufriendo esto. Yo soy Dios, yo no. No. Por eso se hace uno, para decir, yo te voy a entender tus dolencias, tus dolores, tus retos en la vida, tus lágrimas, mi hija, tu proceso de vida. Entonces, él tuvo que hacerse uno entre nosotros, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, para entender también nuestra humanidad en ese sentido. En ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, él mismo dice la palabra de Dios vamos a San Lucas, tuvo que ir creciendo en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea, él mismo tiene que ir viendo su proceso de vida. ¿Sí me explico? Todo lo sabía. Dices tú, ok, como Dios, pero también tuvo que experimentar esa situación de, sí, como verdadero, sí, o sea, sin nombre, sino solamente sería Dios sin referencia a la humanidad. ¿Sí, mija? Entonces, por ahí va la cosa. Preguntar otra, pero Sí, mija. no va de acuerdo, no es a lo que usted dijo. A mí me queda la duda cuando Jesús a los 12 años se queda en el templo. Sí. Y que que le dice a la Virgen que de qué
que si no sabe que él está atendiendo Sí. las, Sí, bueno, y entonces, ¿por qué si le dice a la Virgen, si la Virgen sabía que era hijo de Dios y San José, por qué ellos dicen, ellos lo guardaban en su corazón? no, nuestra, a ver, dime, perdón. Sí, porque él les dice que él está atendiendo Sí, las cosas, ajá, las cosas de su padre, y Ujú. dice la Virgen todo lo guardaba en su corazón. Ajá, Y entonces, si ella sabía que era el hijo de Dios, ¿por qué guardaba eso en su corazón? Ah, Sí, no, al contrario, mija, fíjate, si nuestra madre lo guarda en el corazón, quiere decir que ella misma también tiene que ir creciendo en el conocimiento. Entonces, digamos, por eso le dice él, ¿qué no saben que tengo que hacerme cargo de las cosas de mi padre? Ah, sí, está bien, hijo, o sea, como que, pero son palabras muy fuertes, ok, ¿por qué lo guardan en el corazón? Porque las cosas de Dios tenemos que guardarlas en el corazón. Los dones y carismas son para primeramente guardarlos en el corazón y discernirlos. ¿Sí, mija? Entonces, lógico, imagínate, yo soy la madre de vamos, Cristo, yo soy la madre de Jesús. No, lo guarda en el corazón. Por eso cuando vamos tengamos una gracia de Dios, mis hijos, ok, todo, Cuando hay algo, cuando hay un impacto de Dios bendito, clave de nuestra Madre María Santísima, lo guarda en el corazón. Y con un director espiritual vamos caminando poco a poco. Yo tengo el don yo tengo el don de aquello, yo tengo el don. Espérate, pues sí, ¿no? Espérate, así no son las cosas. Tenemos que guardarlo en el corazón primeramente, para saber discernir todo un camino. ¿Qué sucedió mucho en ciertos grupos? El desboque de los dones y carismas. O sea, y eso siempre es peligroso. ¿Por qué, padre? Porque tenemos que saber discernir las gracias de Dios. Si no, capaz y soy yo quien está inventando o pseudo-diagnosticando algo espiritualmente hablando, decíamos anteriormente. Entonces, ¿por qué lo guarda en su corazón, mija? Porque ella nos enseña que las cosas de Dios tengo que guardarlas y de aquí después ya darlas a conocer, pero con un buen director espiritual. ¿Sí, mija? Por ahí va la cosa, mija. Bueno, mi pregunta es, ¿y con los carismas que les dicen supernaturales o especiales? Wow. ¿Es lo Sí, sí, mismo? claro, sí, es lo mismo, es lo mismo. Espérense, una cosa son los dones espirituales y que hay dones, como se dice, ¿no? Muy grandes, por así decirlo. Pero están los dones místicos todavía. Pero, o sea, mi pregunta es, si ya están, y entonces no, como no lo pongo en práctica, no sé que lo tengo, o eso es aparte, o eso Por son eso es aparte. escuela, por eso es escuela. Sí, por eso estamos aquí ahorita. Por eso el proyecto, hija, es poco a poco, es ir discerniendo la gracia de Dios, que en muchas ocasiones ni siquiera me he parado para ver dónde estoy yo ahorita. O que quizá está el don de, así nada más, ¿sí? Quizá está el don de consejo en ti, desde cuándo haciendo como que eco en ti. Pero como no tenemos una escuela, un taller de esto muchas veces, y un discernimiento, todo esto, pues a veces pasa de largo. Pero ahí está la gracia. Entonces, por eso el plan entre 20,000 cosas aquí es ir viendo cómo las gracias de Dios, cómo ir clarificando esa intervención de Dios en mi vida. Entonces, está allí, pero quizá como no había un maestro del Espíritu, como no había un proceso de discernimiento, sí, como no había un proceso de discernimiento en estos temas, ya de escuela, por eso les invito, por supuesto, no a todos los que están aquí escuchándonos, por eso estamos hablando. El plan y el proyecto es que mañana todos ustedes, mañana, ojalá con la bendición de Dios, logren ir poco a poco discerniendo estas gracias de Dios en todo el pueblo santo de Dios. Ese es un plan, que digo, un sueño de Dios que yo tengo. O sea, que las gracias ustedes mismos digan, Padre, paladeo tal o cual don en mi vida. O que no por vanagloria, sino para servicio de Dios y para mi salvación, por supuesto. ¿Sí? Casitas de Oración pregunta, ¿por qué los apóstoles después de sentir alegría les dio miedo? Fue al contrario, fue hecho al contrario. Cuando cuando tienen miedo, es cuando están
Cuando ha muerto Esteban, cuando ha muerto Esteban, cuando lo han apedreado y cuando le han dado muerte a Esteban, están con miedo a los judíos. Digamos que ellos están encerrados por miedo a los judíos. Tienen miedo. Aún no viene la intervención de Pentecostés todavía. Después de que sea Pentecostés, la cosa ya va a ser distinta. Van a salir ellos y muchos van a morir mártires, de hecho, después de que van a salir de ahí. La paz esté con ustedes, les dice una vez, la paz esté con ustedes 2 veces, la paz esté con ustedes 3 veces. Entonces, cuando tienen miedo es antes de Pentecostés. Después de Pentecostés se van a abrir. Padre, yo tengo una pregunta, como lo que había dicho la señora, de que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que, Padre, no sea, bueno, que no pase de mí, bueno, este cáliz, Sí, nada más que también no me acuerdo cómo lo dice, sí. o sea, él lo dijo pidiéndole al Padre que si fuera por él, que no fuera crucificado. Exactamente. Pero más que crucificado, mi hijo, es decir, nos demuestra el verdadero hombre. Tengo miedo. O sea, me están persiguiendo para matarme. O sea, es un temor normal. O sea, ok, si me explico, lo que es importante entender es esto. Lo que Dios, entre muchas cosas, busca es que nosotros le presentemos toda nuestra condición humana, nuestros miedos, temores de la vida, situaciones de fe. Por eso, entonces, lo que importa es esto. O sea, lo que Él le está pidiendo es, Señor, tengo mucho miedo. Ok, ok, ¿puedes quitarme de esto? O sea, o que me acaban de, ¿cómo se dice? De vender. O sea, me acaban de, lógico, ¿no? O sea, ¿cómo se dice esto, no? Cuando alguien Judas, traicionaron. O sea, con quien yo he estado dándole de comer casi, casi con mi hermano, o sea, él me está traicionando. Entonces, él anda muy triste, tiene mucho miedo. Entonces o sea, lo que él está pidiendo es si lo hace pasar de ese momento, ¿sí? De la muerte, pues, pero sí tiene miedo, tiene temor, tiene angustia, ¿no? Mi alma se siente, dice, a tal grado de morir. Así dice el Señor. Y bueno, ¿y por qué al final, cuando él pues ya murió, dice Padre, ¿por qué me vas a abandonar? Exactamente. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el clamor del hombre, diciendo, yo los entiendo a ustedes. Yo entiendo cuando ustedes se sienten también abandonados por Dios. Yo los entiendo, mis hijos, mis hermanos, yo los entiendo. Por eso Dios tuvo que hacer por eso es tan hermosa la encarnación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, les entiendo todo. Quiero que sepan ustedes que yo les entiendo, porque yo me hice uno con ustedes. Para que sepan ustedes que yo les entiendo todo. Por eso esa voz, hijo, porque esa voz es nuestra voz muchas veces, de tantas dudas, de tantas situaciones, de tantos conflictos, de tanto pecado en el mundo, de tantas fisuras humanas, de tantos miedos, tantos temores, el caído, el que está en las drogas, en el alcohol, en el vicio acá, en el vicio acullá, en el pecado. Esa voz de Él es la voz de todos nosotros, llevada al Padre siempre. ¿Sí, hijo? Sí. Por eso yo les digo mucho esto, ojalá entendamos a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, pero entendamos también su verdadero hombre, ser hombre, entendamos esa parte. Si entendemos esa parte, entenderemos la divinidad. ¿Sale? Por eso dice la vez anterior, ¿no? Solamente vamos a divinizarnos cuando nos humanizamos. Si no hay humanización, el apretón de mano, la ayuda, tú puedes, levántate, camínale. Si no hay contacto, como estamos, si no hay humanización, no hay dones y carismas. Porque los dones y carismas no andan en el aire, buscan encarnarse en un corazón que le responda. O sea, vamos todos los días. ¿Cómo voy a saber que Dios está conmigo? ¿Y cómo saber que está Dios con nosotros? El cariño, la ternura, la misericordia, la compasión. Levántate, tú puedes, échale ganas, ven, vamos, voy, caminamos, ahí está Dios.
¿Cómo lo veo creíble, Padre? Vean cómo se aman. Vean cómo se ayudan. Vean cómo se echan la mano. Ah, bendito Dios. Aquí está Dios. Entonces, por eso Dios buscó encarnarse para decir, véanme a mí, entonces véanme aquí en mi Hijo. Yo estoy con ustedes. Bueno, cuando me dice que, bueno, cuando Dios murió y dijo que, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, él ya murió, él ya después comprendió Ah, por qué murió y eso. O sea, sí, ya vean qué duro, ¿no? Porque imagínense ustedes cómo le va a decir, Dios mío, ok, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre calla. Aunque imagínense el silencio de nuestro Padre Dios. Callar. Entonces ya mañana se irá encontrando, ¿no? Sí, por eso que decía, ¿no? Decía que sea el Espíritu apenas se va a ver más adelante, decía. O sea, porque hasta ahí todavía no lo... O sea, lo que es importante es hasta el último respiro de su vida, él tuvo que ir, vamos, descubriendo, ¿sí? Todo, digamos, su plan divino de nuestro Padre Eterno, vamos, todo lo que eso implica. Y eso es fe, mis hijos. Cuando lleguemos nosotros, cuando Dios nos llame, diremos, con razón, acá fui descubriendo acá, renovación acá, ¿no? En la parroquia tal. Y voy a ver, ¿no? Mi vida como una historia, ¿no? Y me metí a pastoral acá comencé aquí con dos. Yo me ordené por acá y voy a comenzar a ver, pero hasta que ya llegue acá, dice mi hijo. Voy a comenzar a ver todo ese mundo, ¿no? Por así decirlo. Exacto, exactamente, hija. Muchas veces nuestro Señor tuvo que callar. Tuvo también nuestro Señor muchas veces que callar, manso y humilde. Dice la carta a los Hebreos, ¿no? Fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En la pregunta de hace ratito decían donde los apóstoles, después de sentir alegría, les dio miedo, preguntan, perdón, no me especifiqué bien, es cuando los 3 apóstoles quieren hacer las 3 chozas. Lo que pasa es que ahí todavía vamos a ver precisamente ese momento del Tabor allí. Y lo que sucede es que, como nuestro Señor Jesucristo, bueno, como nuestro Padre Dios, tiene que darles a ellos 3 la fuerza. Después de que bajan del monte Tabor, es cuando nuestro Señor, es cuando él les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de... O sea, el monte Tabor es como la fuerza. A ver, hijos, vengan conmigo, estén conmigo, agarren fuerza porque lo que viene va a ser complicado. Entonces, el Tabor es como una situación como de decir, carguemos pilas espiritualmente hablando. Qué a gusto, sí, qué a gusto está así. Pero tenemos que bajarla allá, talacharla la fe abajo, allá. Tenemos que bajar, tenemos que talachar allá en la jungla, ¿no? Tenemos que bajar con las familias allá. Tenemos que ir a la talacha allá, porque allá va a costar Jerusalén. Entonces lo que sucede es que, de hecho, el monte Tabor es un aliciente espiritual, es un momento de fuerza que dice nuestro Padre Dios, por así decirlo, precisamente para el momento difícil que ya viene más adelante. Exacto, ándale, por ahí va. Mara Marín pregunta, si uno se dona al servicio de Dios y en la comunidad donde estás, la mayoría de sus feligreses no están con su corazón dispuesto porque su alma está desconectada de él, ¿qué se puede hacer? Wow, mucha oración y mucha convicción, ser ejemplo de vida y esperar siempre en el Señor. Hace falta mucha oración, mucha oración, mucha oración y saber que Dios es quien tiene todo en sus manos. También hace falta mucha humildad para uno poder también soltar. Señor, yo estoy aquí, yo voy a hacer lo que a mí me toca, en todos los sentidos, me voy a dar la vida, pero por la obra es tuya, ¿no? Entonces también la confianza en el Señor y mucha oración. Y luego, perdón, también si se puede, también tenemos que hacer actos de mortificación, pero bien entendidos, bien entendidos. Exactamente. 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 Así es, hijo, así es.
Ok, 2 preguntas más. Bueno, es como 2 por 1. Sí. A ver si estoy en lo correcto, padre, porque desde la vez pasada también como que esto de la, a ver ahí, Sí, sí. de la humanidad entendida de nuestro Señor. O sea, creo que no se trata tanto como de ver cuándo se dio cuenta que era Dios, sino porque Él siempre fue Dios, ¿no? Sí, claro. Y Él, obviamente, por ejemplo, en el momento cuando está en el templo de niño, dice, no saben que tengo que ocuparme de las cosas del Padre. Claro. Él ya tiene conocimiento. Más bien es un misterio, creo yo, como, y es como, digo, corríjame si estoy en algo incierto, pero es un misterio ver cómo estas mismas dos naturalezas conviven. Claro. Digo, siempre es hombre y siempre es Dios. Claro. Digo, tan es Dios que Él sabe lo que está a punto de suceder, ¿no? Él siempre lo avisó. Voy a morir de esa forma, Claro. voy a resucitar al tercer día, Claro. muestra de que es Dios. Y en el Getsemaní, incluso decía un teólogo que él mismo se ve cometiendo los pecados de toda la humanidad, pasada, presente, futura, Claro. siendo Dios. Y obviamente siendo humano es bien esta parte que usted dice, o sea, sé lo que voy a pasar, sé lo que me va a pasar, tengo miedo, ¿no? Claro. Y es justamente nosotros como seres humanos el no desgastarnos en cuándo se dio cuenta, cuándo no se dio, sino darse cuenta que Cristo mismo asume esa naturaleza y que está con nosotros Claro. en ese dolor. O sea que Él entiende nuestros más profundos miedos, Él entiende nuestras más profundas preocupaciones, pero Él mismo nos enseña a adelante, ¿no? O sea, como decir, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, Claro. tranquilo, hijo, estoy contigo, ¿no? Claro. Y mi pregunta, digo, resaltando eso, ahorita que nos dijo de las mortificaciones, me hizo recordar cuando nuestra Madre Santísima les dice a los niños, todo lo que ustedes hagan, nuestras mortificaciones, digan, es por tu amor, Jesús, y por la conversión de los pecadores. A lo mejor ellos pues no se pusieron a discusiones teologales o todo, pero ¿cuál sería como el sentido que Nuestra Señora, por qué se los dice a los niños, digamos? Esta parte de las mortificaciones, digo, porque podría parecer así como, son niños, ¿no? Claro. Pero se lo está diciendo a ellos. Claro. No, siempre, yo creo que es importante, se habla mucho en la vida religiosa también, el tema de de la inocencia. Entonces, los niños, como almas inocentes, como almas muchas veces víctimas, que también se dicen de ellos, o sea, la mortificación viene desde la profundidad. La verdadera mortificación es el vencimiento de la voluntad. Eso es así. Entonces, si ya desde niños ya vamos enseñándonos a que la voluntad, hay una voluntad mayor que la voluntad de Dios. Entonces, ya desde allí el tema de la mortificación viene de morir, mortus, de morir, de la muerte, en morir a uno mismo. Entonces, la palabra clave es voluntad. Entonces, si allí nuestra Madre Santísima ya le está diciendo a los niños, es porque ya desde allá, digamos, ya el alma inocente ya puede comenzar con esa mortificación, por la inocencia que llevan los niños. ¿Cuántas veces desde niño, si ya aprendió a no tener celos de su hermanito, ya está mortificándose, ya está cediendo su voluntad? Sí, porque muchas veces, por ejemplo, somos con los 30, 40, 50 años y seguimos con las envidias. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos desde chiquitos, me explico, digamos, el arte, ¿sí? Vamos a ver, mortificarnos en ese sentido. La verdadera mortificación siempre tiene que ver con la voluntad, siempre. Rosalía, ¿cómo puedo yo aperturar el desarrollo de los dones y carismas en mi persona? Es una escuela, yo le llamo pedagogía espiritual. Tendríamos que ir, por eso ahorita el proyecto de que estén aquí, por supuesto. Entonces, la invitación es a caminar en un proceso, yo le llamo pedagogía espiritual. Es una tesis, digamos, que llevo trabajando años. Es muy hermoso, sería muy hermoso entender que siempre hay una escuela del espíritu y yo tendría que ver cómo ha caminado mi espíritu
al menos los 15 años de ordenado, al menos, cómo he caminado a nivel espiritual, cómo poder leer ese mundo. Porque muchas veces lo que sucede es que no he tenido conciencia. Puedo llevar 10 años de formación, 15, 20, 30 años de formación, pero no tener una escuela de conciencia en cómo el Espíritu me está llevando. Entonces, yo la invitación es a que vengan y a comenzar un proceso pedagógico espiritual. Creo que estamos viendo ahorita. Parte de lo que estamos ahorita viendo es intentar cristalizar en cada uno de ustedes un proceso pedagógico espiritual. Esto es una pedagogía espiritual, hasta que Dios nos llame. Norma, pregúntame, ¿cómo manejar este pensamiento? De si yo creo en tu palabra, Señor, no sé si yo merezca estar en tu presencia por mis pecados. ¿Perdón? De si yo creo en tu palabra, Señor, no sé si yo merezca estar en tu presencia por mis pecados. Eso le pertenece a Dios. Esa parte le pertenece a Dios. Eso le pertenece a Dios porque finalmente nosotros jamás seremos quien. Entonces, sí es lindo sentirse siempre necesitado de la misericordia de Dios, por supuesto. El saberse siempre necesitado de Dios siempre es lindo. Pero la determinación siempre la tendrá Dios. A Dios tenemos que dejarle siempre la última palabra en todo. Bueno, sí, exactamente. Vamos a terminar entonces. Entonces cortamos, ¿verdad?, nuestra grabación. Que Dios les bendiga muchísimo. Ya luego vemos el tema del, vamos del envío de los materiales.